Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Vivani Martínez Cordero. Curso el primer semestre de la licenciatura de Inclusión Educativa en la Escuela Normal Fray Matías de Córdoba. Este video tratará más que nada de la materia Diseño Universal para el Aprendizaje, nociones básicas. En este video trataré dos temas muy importantes y varios subtemas desglosados a ellos. El primero es bases conceptuales de las metodologías inclusivas, de los cuales se desglosa los derechos humanos y la educación inclusiva, la accesibilidad universal, las barreras para el aprendizaje y la participación, el diseño universal y los enfoques didácticos. El otro tema es accesibilidad en el aula y en la escuela, de los cuales se desglosa diseño universal para el aprendizaje, principios, pautas y puntos de verificación, redes neuronales implicadas en el aprendizaje, ajustes razonables y aprendizaje con tecnología. Primero empezaremos hablando de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción de alguna raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad. De acuerdo a lo dispuesto en la declaración adoptada por consenso de los 171 Estados reunidos en Viena, la Coherencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, todos los derechos humanos son universales, indivisibles e independientes y están relacionados entre sí. Bueno, más allá hablamos de los derechos de todas las personas, como ya lo mencionaba, sin importar religión, color de piel, y etcétera. Y más allá también vamos a hablar de lo que es la educación inclusiva. Todos tenemos una idea de lo que es la educación inclusiva, o tal vez no todos. Bueno, la educación inclusiva supone un modelo educativo que pretende entender las necesidades de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, prestando especial atención a aquellos casos en los que puede existir un riesgo de exclusión. Bueno, exclusión es hacerlos a un lado a las personas con alguna discapacidad o así. Este modelo no solo tiene en cuenta a personas con discapacidad, sino a todos estudiantes sin distinción de raza, cultura, condición social, religión, entre otros aspectos. Se trata de una transformación progresiva orientada a que los mismos provean una educación de calidad a todas las personas por igual. ¿Cuáles son los objetivos de la educación inclusiva? Ahora bien, los objetivos que se propone este método, en base a lo establecido anteriormente, son la inclusión social académica del estudiante en propósito de incluir a los alumnos y no excluirlos a la educación. El sistema educativo único, es decir, no deben existir programas especiales para los alumnos o alumnos que tienen determinadas necesidades. La atención a todos los alumnos y alumnas según sus características. La promoción de igualdad de oportunidades en base a la solidaridad y al fomento de la participación. La coordinación de todas las personas que participan en la educación, padres, profesores, medios de comunicación, etc. De igual manera debemos tener en claro que no es lo mismo incluir que integrar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en un área de trabajo. Vamos a integrar a una persona con discapacidad, pero los trabajadores que trabajan ahí pueden no incluirlo a sus actividades, a sus eventos o algo que hagan por discriminación más que nada. Bueno, ahorita vamos a pasar a un tema que se llama barreras para el aprendizaje y la participación, según Pedro Covarrubias. Cuando se habla de barreras para el aprendizaje y la participación, existe una gran diversidad de criterios para su clasificación, si bien es cierto que todas estas agrupaciones hacen alusión a los mismos aspectos. Diferentes autores u organizaciones las han agrupado de acuerdo con diferentes criterios.
Existen puntos en común al definir barreras para el aprendizaje y la participación que se han reiterado en los normativos o lineamientos, como por ejemplo que las barreras surgen de la interacción de la persona con discapacidad. Cuando los estudiantes encuentran barreras, se impide el acceso, la participación y el aprendizaje. Esto puede ocurrir en la interacción con algún aspecto del centro escolar, sus edificios e instalaciones físicas, la organización escolar, las culturas y las políticas, la relación entre los estudiantes y los adultos o en relación con los distintos enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje. Las barreras también se pueden encontrar fuera de los límites del centro escolar, en las familias o en las comunidades y, por supuesto, en las políticas y circunstancias nacionales e internacionales. Las barreras son todas aquellas fracturas en torno de una persona que cuando están presentes o ausentes limitan el funcionamiento y generan discapacidad. Están las barreras políticas, las barreras culturales y didácticas. Otros autores que han realizado una propuesta de clasificación de las barreras son las actitudinales, metodológicas, organizativas y sociales. Bueno, con base a las barreras del aprendizaje y la participación, se creó el diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? Bueno, el diseño universal o diseño para todos es una actividad que dirige sus acciones al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible sin la necesidad de adaptarnos o rediseñarlos de una forma especial. El diseño debe ser igual o equivalentes para todos, cómodo, estético y seguro. Con el diseño para todos se construye un entorno accesible y universal, sin barreras, y se desarrollan los productos de servicio de forma que pueden ser utilizados para todos los ciudadanos, que aporten la máxima autonomía personal posible y con independencia de su capacidad funcional. El diseño universal beneficia a todas las personas de todas las edades. Algunos principios de diseño universal son los siguientes: igualdad y facilidad de uso, independientemente de sus capacidades y habilidades. La flexibilidad, que se adecue a un amplio rango de preferencias y habilidades y conocimientos. Simple y intuitivo, fácil de entender, sin tener en cuenta la experiencia o los conocimientos. Información comprensible en diferentes formatos, que exija poco esfuerzo físico. Es decir, el diseño universal, al construir una rampa, o sea, que sea fácil y que no tenga el mayor esfuerzo de la persona que va en silla de ruedas, que pueda acceder sola. Minimizar el riesgo de cometer un error. Tamaños y espacios apropiados para, por ejemplo, el uso de ayudas técnicas. En este sentido, algunos ejemplos de diseño universal pueden ser suelos antideslizantes y sin escalones, o con vías alternativas, espacios amplios, con facilidad acceso a una silla de ruedas, como antes mencionaba, baños adaptados, señalización pensada para personas con problemas visuales, etc. Esta señalación visual para personas ciegas puede ser el uso de letreros en braille, como bien muchos tienen la necesidad por no poder ver de aprender el braille, y se les va a hacer más fácil si en cada tienda, en cada centro comercial ponen letreros en braille para que ellos puedan ver o guiarse, poner barra, algo así se llama, se me perdió el nombre, y para que sea fácil el acceso y puedan sentirse seguros. Si los arquitectos y diseñadores construyeran teniendo en cuenta estos principios, no habría que pensar en la adaptación de espacios, productos o servicios. Ok, terminando este tema, nos vamos a pasar a lo que son los enfoques didácticos. Este es algo que me emociona en los enfoques didácticos, porque es el aprendizaje activo que el docente crea en los espacios y las oportunidades, cuales los estudiantes pueden interactuar con los objetos y conceptos. La construcción de un conocimiento gradual, partiendo de lo que el estudiante sabe y descubriendo lo que no sabe, un conocimiento nuevo.
podemos entender que un enfoque didáctico del aprendizaje activo como dialéctico en el sentido que busca crear espacios para dar sentido a la experiencia a través de la reflexión. Busca crear oportunidades de comprensión, crítica y reflexión ante los conceptos, ideas y problemas planteadas a través de acciones, la experimentación, lectura, escritura, la observación y la discusión. Dejando a un lado los enfoques didácticos, vamos a pasar al otro tema, a la accesibilidad en el aula y en la escuela. Diseño universal para el aprendizaje, principios, pautas y puntos de verificación. La conceptualización del DUA. El diseño universal para el aprendizaje está relacionado de forma directa con los recursos de aprendizaje abierto en REA, y él tiene objetivo de poder personalizar el recorrido educativo por medio de la creación y desarrollo en un entorno personal de aprendizaje propio. Igualmente, el DUA implica la accesibilidad universal a la educación, marcando el camino hacia una inclusión afectiva. Se trata de una visión humanista de la educación, recordando que todos somos diferentes y únicos, con nuestros puntos fuertes y débiles. La diversidad es la regla, no la excepción. En este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, son la llave maestra hacia el DUA, proporcionando herramientas para la accesibilidad y para la cooperación en el diseño universal del aprendizaje. En inglés, UDL, se toma en consideración el término de diversidad en el sentido más amplio de la palabra. Promueve una flexibilización del currículo para que sea abierta e inclusivo desde el comienzo. Hay principios del diseño universal para el aprendizaje. Los 3 principios del diseño universal para el aprendizaje se corresponden con las 3 redes cerebrales implicadas para el aprendizaje: redes de conocimiento, redes estratégicas y redes afectivas. Estos 3 principios son los siguientes. El principio 1 es promover múltiples medios de representación, es el qué del aprendizaje. Según sus particularidades, los alumnos poseen diferentes formas de percibir y comprender la información que se les presenta. Esto se hace especialmente significativo en alumnos con discapacidad sensorial, trastornos del aprendizaje o diferencias lingüísticas o culturales. Como tal, no existe un medio de representación óptimo para todos los alumnos, ya que unos captan mejor la información a través de medios visuales, auditivos o textuales. Por esta razón debe existir una amplia diversidad. Es decir, el principio 2 es promover múltiples medios de acción y expresión, el cómo del aprendizaje. Los alumnos también poseen diferencias en su forma de actuar en el entorno y en su modo de expresar lo que saben. Esto se debe a que cada alumno tiene sus características particulares, sus dificultades en las habilidades estratégicas y organizativas, sus problemas con el idioma, etc. En este sentido, y como ejemplo, todos conocemos alumnos que expresan mejor con un texto escrito y otros expresándose oralmente, debido a que tampoco existe un medio de acción y expresión óptimo para todos los estudiantes, por lo que debemos promover opciones diferentes para la acción y la expresión de nuestros alumnos. Principio 3. Promover múltiples formas de implicación. El porqué del aprendizaje. La motivación y el componente emocional tienen una especial relevancia en el aprendizaje. Basándose en la neurociencia, podemos afirmar que existe una variedad de causas que pueden influir en la variación individual en el efecto y la motivación, incluyendo la neurología cultural, las expectativas, la relevancia personal, la subjetividad y el conocimiento previo, etc. En este sentido, para algunos alumnos, la novedad y los retos suponen un estímulo, mientras que para otros supone un desconcierto, prefiriendo la rutina diaria.
Guía del diseño universal para el aprendizaje. Dentro de cada uno de los principios anteriormente señalados existe una serie de pautas que hay que seguir para un buen diseño universal del aprendizaje. El principio 1. El promover múltiples medios de representación. La pauta 1 es proporcionar opciones para la percepción. La pauta 2 es proporcionar opciones para el lenguaje y el uso de símbolos. La pauta 3 es promover opciones para la comprensión. En el principio 2, promover múltiples medios de acción y expresión. La pauta 4 es proporcionar opciones para la acción física. La pauta 5 es proporcionar opciones para las habilidades expresivas y para la fluidez. La pauta 6 es proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. El principio 3 es promover múltiples formas para la implicación. Y la pauta 7 es proporcionar opciones para suscitar interés. La pauta 8 es proporcionar opciones para sostener el esfuerzo y la constancia. La pauta 9 es proporcionar opciones para la autorregulación. Terminando este tema, vamos a pasarnos a las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Las redes neuronales dependen de los datos de entretenimiento para aprender y mejorar su precisión con el tiempo. Sin embargo, una vez que estos algoritmos de aprendizaje se ajustan a la precisión, son potentes herramientas en la ciencia de computación e inteligencia artificial, lo que permite clasificar y agrupar a los datos a una alta velocidad. Las tareas en reconocimiento de voz o reconocimiento de imagen pueden tardar minutos frente a horas de comparación con la identificación manual de expertos humanos. Existen numerosas formas de definir a las redes neuronales, desde definiciones cortas y genéricas hasta las que intentan explicar más detalladamente qué son las redes neuronales. Por ejemplo, una nueva forma de computación inspirada en los modelos biológicos. 2. Un modelo de mantenimiento compuesto por un gran número de elementos procesales organizados en niveles. Un sistema de computación compuesto por un gran número de elementos simples, elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan información por medio de su estado dinámico como respuesta a entradas externas. Redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples, usualmente adaptativos. Bueno, teniendo en claro que son las redes neuronales, nos vamos a pasar a lo que son los ajustes razonables. Bueno, los ajustes razonables son todas las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no imponen una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Esto abarca una gama muy amplia de medidas. En el caso del empleo pueden ir desde adecuaciones menores en la infraestructura hasta cambios en las pruebas de evaluación. También implica cambios en materiales de comunicación de uso interno o adaptaciones en el mobiliario del puesto de trabajo. Voy a dar algunos ejemplos de ajustes razonables. Por ejemplo, un trabajador sordo en planta. Una planta implementó un sistema de alarma de incendio con luces y sonido al mismo tiempo. De este modo, las personas sordas como oyentes pueden ser alertadas. La otra es la comunicación gráfica en tienda de productos. Una tienda de productos, para garantizar la inclusión de una persona que no utiliza la lectoescritura o aquellas con discapacidad intelectual, implementó un sistema de comunicación basado en imágenes, o lo que conocemos como pictogramas, para garantizar que la persona contratada pudiese entender sus tareas sin cumplir con las mismas, al igual que el resto del equipo. Y la otra es la adaptación de mobiliario de apoyo. Una empresa de estampados colocó un banco para una persona con discapacidad motriz.
con amputación a quien se le dificultaría el realizar una operación de pie durante la jornada de 8 horas. Y nos vamos al último tema, que es aprendizaje con tecnología. Voy a dar las características, uso y efectos de las nuevas tecnologías del aprendizaje y conocimiento. Desde la década de 1980 se popularizó el término aprendizaje tecnológico. ¿Pero qué significa esa frase? Se trata de aprender a programar y hacer robots, o más bien una forma de aprendizaje con tecnología de formación. El aprendizaje con tecnología comprende la realización de actividades educativas empleando recursos tecnológicos tangibles como un ordenador o intangibles como las aplicaciones móviles. Lo que quiere lograr con el aprendizaje tecnológico es que los estudiantes tengan mejor acceso a la educación, facilitándole con estos recursos la experiencia, enseñanza, aprendizaje. A continuación, descubre cómo la tecnología en el aprendizaje de los niños y cómo el uso de las tecnologías de la información en la educación actual. El uso de la tecnología de la información para el aprendizaje. Se puede intuir que los efectos de la tecnología en los niños son especialmente relevantes. Los videojuegos y los otros entornos digitales les envuelven de tal manera que ha generado una cultura digital que no se puede obviar, como tampoco se puede obviar la educación formal. Es parte de la cultura humana. Para entender mejor, es necesario explorar la introducción a la tecnología educativa, sus fundamentos, historia y características. Bueno, se preguntarán en qué consiste el uso de la tecnología para el aprendizaje. El aprendizaje con tecnología consiste en emplear las tecnologías de información, así como recursos tecnológicos, tanto tangibles como intangibles, en el proceso educativo de niños y adolescentes. Puntualmente, el término se refiere a la educación formal, didáctica en instituciones, escuelas primarias y secundarias. Para ello se adapta a los diferentes niveles que comprenden en la escuela, el bachillerato y la educación profesional. El aprendizaje tecnológico interviene en recursos tangibles como ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, así como también forman parte del entorno del aprendizaje con tecnología de los recursos tangibles, por ejemplo, aplicaciones, software y conexión por internet. Bueno, ¿desde cuándo se habla de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo? A lo largo de la historia del hombre, los recursos tecnológicos se han incorporado en los procesos educativos. Para ejemplificarlo, abacos, pizarrones, papelógrafos, radios, y han sido empleados para mejorar el aprendizaje de las lecciones con recursos visuales y auditivos. Pero no es hasta la década de 1980 que se acuña el término tecnología educativa. A partir de entonces se puede hablar de un exponencial crecimiento en la materia digital, llegando a masificarse la producción de ordenadores y software. En un primer momento se emplearía sobre todo en universidades o institutos tecnológicos.